Bienvenidos a la última sesión de nuestro curso El hombre es capaz de Dios. Voy a compartirles la pantalla para hacer la conclusión del curso. Para finalizar, vamos a ver el tema número 14, que es la salvación, de qué y cómo. Y vamos a reflexionar sobre la historia de salvación para englobar todos los temas que vimos en este curso. Empezaremos por hablar de la creación. En el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz en las aguas. Entonces el Señor Dios moldeó al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio Dios esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Y aquí en esta imagen quiero poder simbolizar cómo en esas tinieblas Dios ordenó, como el logos ordenador que da armonía y creó todo el universo. De esa manera, Dios, que es amor, creó al hombre por amor, puesto que para amar se necesita un amante, un objeto amado y el amor en sí mismo. En este triángulo quiero significar a Dios trinitario y con el círculo la creación del hombre. En filosofía hay un principio de proporcionalidad que dice: el punto más bajo del nivel más alto siempre toca el punto más alto del nivel más bajo. Aplicando este principio podemos encontrar un punto de encuentro entre el punto más bajo del nivel más alto y el punto más alto del nivel más bajo, que es precisamente el punto en donde encontramos la imagen y semejanza con Dios. Así el hombre fue creado con sus máximas facultades espirituales, y que estas facultades espirituales son imagen y semejanza de Dios. No es que Dios tenga la inteligencia y la voluntad en la misma proporción que el hombre, puesto que esas perfecciones son absolutas en el ser divino. Sin embargo, por el principio de proporcionalidad, nos damos cuenta cuál es el punto de contacto entre Dios y el hombre. Así que entonces Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, con estas facultades tanto físicas como espirituales, y le da este don para conocerlo, amarlo y venerar. Pero, aunque en el principio fue así, la serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho que no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a muerte. La serpiente entonces le dijo a la mujer: no, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y entonces esto nos habla del pecado, como el pecado, gracias a la actividad moral de Adán y Eva, son tentados por el maligno, y entonces este pecado de desobediencia a Dios separa al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios respeta estos dones que Dios le dio para que el hombre actúe con libertad, y en esa libertad el hombre, que no es un ser absoluto, comete errores.
Y en esos errores confunde el mal con el bien, no elige el bien preferente. Y esto es lo que nos lleva a nuestra tendencia al pecado. Por eso hay una separación entre lo que es Dios y el hombre. Y eso es precisamente el pecado. Ahora, después el Señor dijo, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces expulsó al hombre del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la que lo había sacado. Después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y la llama de la espada zigzagueante para custodiar el árbol de la vida. Puesto que imagínense ustedes, si el hombre con su libertad ya había elegido el árbol del bien y del mal, ¿qué hubiera pasado si los hombres fueran eternos después de tocar el árbol de la vida? Por eso entonces Dios ve que esto no es bueno para el hombre y lo expulsa del jardín del Edén. En eso el hombre tiene que trabajar la tierra para, para buscar todos sus bienes y en ese trabajo también encontrar su propia perfección. Pero Dios ama al hombre y siempre le hace una promesa porque lo creó por amor. Y entonces en esa promesa siempre encontramos un vínculo de amor entre Dios y el hombre. Y el Señor dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Con este texto bíblico nos damos cuenta que aquí empieza la historia cristocéntrica hasta el que llegue el nacimiento del Mesías, puesto que ya está la primer promesa que nunca nos dejaría solos y que vendrá el Mesías. Posteriormente nos vamos a dar cuenta que Dios escoge al pueblo de Israel para darnos un ejemplo de cómo es el camino de la fe entre todos los hombres y que tengamos lecciones de vida para poder sacar el mayor fruto de esta experiencia vivida por el pueblo de Israel. Y el primer ejemplo que tenemos es al padre Abraham, que es el padre de la fe. Estamos hablando de más o menos en el año 1950 antes de Jesucristo y vemos cómo Dios pone a prueba la fe de Abraham y nos está dando el ejemplo de cómo cuando obedecemos a Dios no hay mal que llegue y cómo el sentido de nuestra existencia va a llegar a una perfección porque confiamos en Dios. Así tenemos entonces el ejemplo de Abraham. Luego tenemos otro vínculo y un ejemplo precioso en Moisés, al que en el monte Sinaí le dictó la palabra de Dios, el Logos, las tablas de la ley. Estamos hacia el año 1250, en donde Dios quiere mostrarle al hombre el camino para que realice actos buenos y llegue a su perfección y así entonces pueda llegar a la felicidad terrena y no solamente terrena, sino de la vida eterna. Sin embargo, pues bueno, tenemos otro ejemplo en José, que el pueblo, que después del destierro de las tribus de Israel, pues es el conquistador de la tierra prometida. Cuando los hombres ya nos sentimos maduros, estables, estamos convencidos de lo que hacemos, hay cierta paz en nuestros corazones y Dios ilumina nuestras vidas hacia el bien. Pero los hombres, al fin contingentes, al fin precarios, pues necesitamos líderes, guías que orienten nuestra vida en sociedad. Y así el pueblo de Israel entra al periodo
que dura 2 siglos en un periodo gobernado por los jueces. Aquí les pongo unos ejemplos para que conozcamos quiénes fueron los jueces de esa época y pues no conformes con esto, pues entonces los hombres empezamos a ver y a desear lo que hay de bienes en nuestros alrededores. Y los israelitas, al ver que había grandes imperios, pues no se conformaron con los jueces y desearon también establecer un periodo de monarquía, organizar su Reino Unido, y así llegamos al periodo de los reyes, en donde la organización monárquica pues trae otras desavenencias, las tribus se dividen y hay un cisma político. El exilio a Babilonia fue hacia el año 587, cuando después de una nueva rebelión hebrea, Jerusalén es conquistada por el templo de Salomón y el templo de Salomón es incendiado, a lo que siguió una nueva deportación de judíos influyentes a Babilonia. El exilio babilónico se recuerda en la historia judía como un tiempo de tribulación y nostalgia por la patria perdida. Y aquí podemos ver que también en la vida humana, pues nos sentimos muchas veces exiliados, deprimidos, tristes. Pero llegamos a un periodo de los profetas. Hay 3 clasificaciones de los profetas, unos que son preexilio, en donde dan advertencias al pueblo de Israel para no caer en la tentación. Luego, durante el exilio, lo que hacen los profetas es consolar al pueblo, pues para que encuentre un poco de paz en sus corazones. Y luego, en el periodo de profetas post-exilio, los profetas comunicando la palabra de Dios, guiarán y fundamentarán la fe del pueblo israelita. Después de estas crisis siempre viene un periodo de restauración y esto lo podemos encontrar hacia el año 430 con el libro de Esdras y Jeremías. Estos son los últimos libros del Antiguo Testamento y aquí se abre un paréntesis de 4 siglos de silencio en la revelación hasta que llega el tiempo para el Nuevo Testamento. En esta imagen ustedes pueden ver a Esdras y Nehemías. Luego vemos a un personaje importante en la historia que es Alejandro Magno. Para que nos demos una idea, Alejandro Magno tuvo como profesor a Aristóteles, así que vean el esplendor de la filosofía. En este tiempo vienen acontecimientos históricos, pero definitivamente el nacimiento de Jesús es el parteaguas en donde va a transformar la historia de la vida humana en todo el mundo. Vamos a decir que ya se funda nuevamente el judaísmo, que es el periodo de los macabeos. Los macabeos se refiere a 7 hermanos hebreos que murieron rebelándose contra unos sirios helenizados, unos 170 años antes del nacimiento de Jesucristo. La historia está mencionada en la Biblia, en los libros precisamente de Macabeos, pero no era solamente una guerra contra los griegos, sino que también era una guerra civil entre judíos leales al judaísmo contra judíos que se habían helenizado y estaban al lado de los griegos. De ahí viene el nacimiento de Hanukkah, porque después de los 3 primeros años, los judíos lograron reconquistar Jerusalén. Encontraron que el templo había sido profanado y que habían sido convertidos, habían convertido, su santuario en un altar pagano y se sacrificaban cerdos. Cuando volvieron a entrar al templo, lo primero que hicieron fue intentar encender una menorá improvisada, ya que la menorá original, que había sido de oro puro, la habían derretido los griegos.
pero solo encontraron un frasco de aceite con un poco de aceite especial y usaron este aceite para encender la menorá, la cual milagrosamente se mantuvo encendida durante 8 días hasta que alcanzaron prensar aceite fresco y llevarlo nuevamente al templo. Posteriormente, los macabeos purificaron el templo y lo reinauguraron el 25 de Kislev, que es la fecha del calendario hebreo en la que se celebra los 8 días del Hanukkah. Hanukkah es la palabra griega que significa inauguración. Así entonces vemos cómo se restablece el pueblo, la cultura judía y restablecen toda su nación. Esto se ve iluminado por el nacimiento de Jesucristo y a partir de este momento nace el Nuevo Testamento con la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Y en este gráfico quiero representarles con este círculo superior lo que es Jesús, el círculo inferior, lo que es la humanidad, y Cristo viene a ser ese punto de contacto o puente entre Dios y el hombre. Dios se hace hombre y trae en su propia esencia la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Para qué? Para comunicarse directamente con los hombres y llegar al máximo la revelación divina. Es entonces que el pueblo judío decide que Jesús no es su Mesías y por eso hasta la fecha lo siguen esperando. Y para los cristianos, pues sí es el Mesías, es un Dios diferente, un Dios humilde, un Dios de amor, un Padre que ama la creación y que no se desentiende de ella. Por eso Jesús es para nosotros el puente entre Dios y el hombre. De aquí podemos ver que en esa revelación que nos hizo Jesús de Dios como Padre, Él adoptando la naturaleza humana, adaptándose a la naturaleza humana para poderse comunicar con nosotros, también nos revela al Espíritu Santo con mayor esplendor. Pentecostés es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesucristo que marca el nacimiento de la iglesia. Esta palabra viene del griego Pentecostés, que significa quincuagésimo, que es el término que hace alusión a los 50 días que transcurren desde la Pascua hasta Pentecostés. Y así entonces comprendemos mejor cómo nosotros entendemos que creemos en un solo Dios, pero con 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y por qué hizo esto todo Jesucristo? ¿Por qué hizo todo esto Dios? Porque Dios ama a los hombres y quiere nuestra salvación de nuestras miserias, de nuestra concupiscencia, de nuestra tendencia al pecado y nos muestra el camino, ¿verdad? El camino de la salvación de nuestra alma enferma, herida por el pecado. Podemos decir que entonces la salvación es para el hombre porque el hombre es creado por amor por Dios. El hombre creado por amor y para amar a Dios, el pecado lo separa, pero el Dios siempre quiere nuestra salvación. En la contingencia y precariedad humanas, Dios le muestra al hombre el camino para su bien. El hombre es creado por Dios para la felicidad, no solo de la vida terrena, sino para la vida eterna, puesto que si de Dios venimos, a Dios debemos regresar. Por eso, el mismo Jesús nos decía, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Con esta historia de salvación, pues pretendemos hacer un resumen de todas las reflexiones que hemos hecho en este curso, desde quién es el hombre, por qué tiene la miseria y la grandeza en su corazón, cómo va pasando todas las etapas de su desarrollo para llegar a una fe madura y por qué esa fe sobrenatural, que es un don de Dios, nos ilumina para que podamos llegar todos a la perfección de nuestro propio ser. Espero que este curso haya sido de buen provecho para todos ustedes, que alguna idea haya quedado en su mente y en su corazón. Les agradezco la atención que hayan puesto a este curso, a todas las personas que cumplieron con sus tareas. Ya les envié su reconocimiento. Dios las bendiga y hasta pronto. Las esperamos en el próximo curso del Círculo de Formación. Adiós, yo soy la maestra Grisel Varela Rubio y estoy para servirles. Hasta pronto.